Hola, bienvenidos a Encuentros del Futuro, aquí en el edificio del ex Congreso, donde estamos participando de los Congresos del Futuro. Tenemos en esta oportunidad, vamos a conversar con el senador Guido Girardi, que en este caso lo tenemos que presentar como el presidente de la Comisión Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación. Con Chantal Ciñoro, directora de Puerto de Ideas, y don Mario Amoy. Mario, nomás. Mario, presidente de CONICYT. Queremos partir abriendo un poco la conversación. La idea es que tengamos un diálogo abierto y puedan participar todos. Estaba revisando las cifras de la encuesta sobre la percepción de ciencia y me pareció interesante dos cifras que se contraponen un poco. Voy a partir contigo, Mario, porque de alguna manera eres el que tiene más información al respecto. Un 85% de la gente dice que ve expectativas positivas en el desarrollo de la ciencia porque cree que va a beneficiar algo en su futuro para el país. Pero al mismo tiempo hay una cifra que dice que un 76,9, casi un 77% de la gente dice que no tiene acceso a la ciencia. ¿Cómo trabajamos esas dos cifras? Con trabajo. Es decir, hay interés, mucho interés, como lo demuestra la encuesta de percepción de la ciencia que organizó CONICYT del año 2016. Tanto en tecnología como en ciencia. Y por otro lado, declaran que saben poco o que tienen poco conocimiento. Lo tranquilizador de aquello es que quienes tienen más edad se declaran menos conocedores o que tienen menos acceso a estos temas comparado con los jóvenes. Por lo tanto, algo bueno se está haciendo a nivel escolar, de que los chicos y las chicas están teniendo más acceso, aunque todavía creen que carecen de la información que ellos requirieran. Así es que es un desafío, por supuesto. Hay que trabajar en meter los temas de ciencia, tecnología e innovación, una cultura desde temprana edad escolar. Y ese es un trabajo que se está haciendo desde el programa Explora junto con el Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de Innovación. Se empezó a hacer el año 2006 como piloto en 2 regiones y se va a ampliar y escalar durante el año 2017 justamente para abordar ese tema. Perfecto. Oye, Chantal, ¿cómo se apropia la gente de la ciencia? En Puerto de Ideas, ¿tú ves que hay un interés de la gente por acceder a esta información o es algo que ven lejano? Bueno, la verdad es que cuando partimos pensando en hacer un festival con estas características, el comentario era, pero a nadie le va a interesar, porque los científicos están como en un mundo y la gente estamos en otro. Hay una brecha, una ruptura en la sociedad entre el mundo de la investigación, de la ciencia y todos nosotros. Cuando después se realiza ya el primer festival, se da cuenta que para nada, o sea, la verdad es que hay una curiosidad, hay una ansiedad, unas ganas de entender, de acercarse, de poder preguntar, de poder conversar con el científico, de hacerle un comentario, de tener una respuesta, etcétera. Y todo eso son mecanismos que obviamente acercan y facilitan, pero yo creo que tenemos que también pensar en muchos otros formatos. Está bien escuchar al científico, creo que eso es el punto de partida, esa es la base de la comunicación científica, pero también hay formas distintas como son los cómics. Por ejemplo, llegamos a otro público si hay cómics científicos, como son las escuelas de verano científicas. ¿Por qué no hacemos campamentos de verano científicos? En eso, ¿por qué no tenemos como tienen los argentinos La Ciencia que Ladra? Es una editorial que se creó hace casi 20 años, que está a cargo de Diego Golombek, que es un gran divulgador científico, y que habla de la ciencia de la cocina, la ciencia del sexo, la ciencia en todas partes, porque todo es ciencia, en lo cotidiano, y te lo cuenta de una manera amigable. Entonces, yo creo que los argentinos también han hecho, por ejemplo, es fantástico que también en París está que se llama La Villette, que son como ciudades de la ciencia. En Buenos Aires hicieron una tremenda también con una serie de exposiciones, está constantemente ofreciendo panoramas y actividades entretenidas para toda la familia y todo. Entonces yo creo que también hay que ampliarse a otros formatos, a otras formas de comunicarse y llegar a otros públicos. La divulgación o la comunicación de la ciencia no solamente es para los niños, es también para romper prejuicios de los adultos. Yo creo que hay mucho trabajo ahí que hacer y que es muy interesante poder avanzar en eso. Los argentinos lo han elevado a nivel ministerial y han creado Tecnópolis. Exacto, eso es lo que estaba hablando, me acordaba el nombre, pero se llama Tecnópolis. Aquí en Chile con el futuro Ministerio de Ciencias. Exacto. Eso es una... Y ahí pasa de todo, pasan
muestran las últimas investigaciones, pero también hay panoramas entretenidos. O sea, yo voy a pasar el día a Tecnópolis. Sí. Y eso es fantástico. Quiero entrar un poco después a eso, pero te quería preguntar, Guido, ¿el Congreso del Futuro se hace un poco cargo de esto que estamos conversando, de la falencia, de la diferencia o de la distancia que ve la gente entre el científico y lo que la gente recibe respecto de la ciencia? A ver, yo pienso que la gente vive la ciencia todos los días, no se da cuenta. Tú te tomas un antibiótico y es ciencia. El mundo pre-penicilina, tú te morías por un simple rasguño y hoy día no. Te conecta a un computador, tiene un tremendo computador en el bolsillo que se llama teléfono, que tiene más potencia que toda la potencia que tenían los computadores de la NASA cuando el hombre llegó a la Luna. Tú estás permanentemente viviendo la ciencia, la expectativa de vida que tenemos, el uso del transporte público, todo es ciencia. Lo que sucede es que tal vez tenemos que democratizar el futuro. En el futuro la gente tiene la intuición que ya no es el petróleo, que es la ciencia, que son los datos, que es el conocimiento, y siente que tiene poco que decir y que hacer en eso. Y tiene la intuición de que le va a cambiar la vida y que va a requerir, o sea, van a desaparecer empleos a futuro. Las personas van a vivir más. A los 65 años te va a quedar mucho tiempo por delante. ¿Qué va a hacer con él? A lo mejor volver a estudiar. Yo creo que son reflexiones que uno se hace en su intimidad. Y entonces, lo que hace el Congreso del Futuro, y la excusa de hablar de ciencia, no estamos hablando de ciencia, estamos hablando de pensamiento nuevo. Porque a nosotros no nos interesa solo el pensamiento científico estricto de que uno podría decir de la persona que está en su laboratorio haciendo biotecnología. Nos interesa esa frontera, pero nos interesa la frontera del arte, la frontera de la poesía, la frontera de la filosofía, de las ciencias sociales. Porque el pensamiento del siglo XXI es colaborativo, tiene que ser integrativo. Antes yo resolvía los problemas de salud desde la ciencia. Hospital, y yo decía, ahí voy a enfrentar los problemas y derrotamos la... Pero no, hoy día no es así. Hoy día los infartos, los accidentes vasculares, los cánceres, no saco nada con hacer hospitales. No los voy a evitar. Tiene que ver con la ciudad, tiene que ver con áreas verdes, tiene que ver con ciclovías, tiene que ver con seguridad ciudadana. Entonces, para pensar ese territorio requiero de psicólogos, requiero de filósofos, requiero de arquitectos, de paisajistas, de personas que hagan belleza. Entonces, yo creo que el Congreso del Futuro lo que quiere ser es un democratizador del futuro, pero en la idea de darle protagonismo a las personas, el pensamiento vertical lo hacía la élite. La élite le decía, mire, consuma el pensamiento que nosotros hemos producido y usted está obligado, ya sea científico, político, usted... El mundo que viene es un mundo participativo, inclusivo, donde el pensamiento nuevo es un pensamiento que tiene que emerger de abajo hacia arriba, colaborativo, y unir no solamente el pensamiento de la ciencia social, los filósofos, poetas, los cientistas duros, que además están, la frontera existe, nosotros estamos empujando las fronteras cada vez más allá, sino hay una sabiduría popular maravillosa, que es el vivir cotidiano, las personas que se enfrentan a una realidad, yo la llamo ciencia también, es una ciencia ciudadana, es una ciencia social, y nosotros nos hemos definido como un espacio científico. El Congreso del Futuro y la Comisión, para mí, es un laboratorio de innovación social, de aprendizaje y de exploración y de correr fronteras. Oye, ¿ustedes qué opinan respecto de que se organicen este tipo de eventos? ¿Creen que son positivos? La cobertura mediática, como lo comentaban en el panel que vienen saliendo, ha sido un acuerdo, casi la Paloma Ávila lo llamaba una teletón de la ciencia. ¿Sienten que es una medida, un aporte para este proceso en el que estamos acercando la ciencia a la ciudadanía? Absolutamente, absolutamente. Yo creo que estas iniciativas son fundamentales, que se realicen en Chile, que se realicen desde Santiago. Me gusta. Nosotros hicimos una apuesta descentralizadora y me encanta que ahora también el Congreso del Futuro se haya expandido a todas las regiones y que haya compartido todas estas mentes brillantes que llegaron acá, que tienen cosas espectaculares que decir y que no solo estén para los santiaguinos, sino que también vayan y se comuniquen con todos. Creo que este año fueron 11 regiones, prácticamente todo Chile. Me parece que, y de hecho el éxito hoy día contaba que Valparaíso, el Congreso estaba
estaba lleno, que había sido una mañana espectacular. Creo que eso genera nuevas audiencias, nuevos públicos, nuevas conversaciones, en las familias, en la gente, en la calle, todo se va moviendo las aguas estaban muertas y Puerto Idea y el Congreso y todo lo que hace Explora y lo que hace el Bochef con su feria, y en fin, hay muchas cosas que están pasando, no es que no haya nada, obviamente pasan cosas, pero que haya mucho más de eso, yo creo que solo es un círculo virtuoso finalmente, así que me parece extraordinario que los medios se las estén jugando también, que le den un espacio y que no sea solamente esta semana de Congreso Futuro, sino que perdure este interés y que haya más secciones, más áreas, que se genere una cosa muy importante, que es periodistas científicos. Ajá. Eso es un área tremenda, o sea, ¿cómo vamos a comunicar bien si los medios no pueden transmitir lo que escucharon finalmente? Entonces, ese es otro tema súper importante. Quería entrar justamente ahí al tema de la divulgación. Hoy día la mayor divulgación que nosotros observamos desde nuestra vida ciudadana, la vemos en la escuela probablemente, es el lugar donde están puestas la mayor cantidad de fichas probablemente en términos de divulgación de la ciencia. ¿Cómo sacamos la ciencia de la escuela y la llevamos, como dice Chantal, a los medios de comunicación? ¿Cómo hacemos que exista una vinculación entre el mundo de los medios de comunicación y los científicos? Desarrollamos programas, desarrollamos canales de televisión como Encuentro en Argentina, que toma un rol central en la divulgación de la ciencia. ¿Cuáles podrían ser estas ideas, Mario? Hay muchas maneras de abordar el tema, de cerrar la brecha entre el pensamiento, quienes generan información, quienes generan conocimiento, el mundo científico y la sociedad. El Congreso del Futuro es una de ellas y sumamente exitosa y una iniciativa tremendamente innovadora. También es el caso de Puerto Idea. También desde CONICYT, el programa Explora, tiene distintos instrumentos que apuntan a llegar a distintos públicos, no solo al colegio, a la escuela, desde temprana edad, sino también al público general. Lo hacen las universidades, aunque las universidades no valoran tanto lo que es el trabajo de la divulgación científica, valoran más bien el trabajo de publicación, de papers, de docencia, trabajo administrativo, y lo último que valoran es el tema de la divulgación científica. Ahora hay muchas herramientas, hay muchas maneras de hacerlo. Yo creo que uno se puede dispersar en muchas cosas. Creo que lo importante es que haya alguna entidad que articule las distintas iniciativas. No hay que impedir que surjan iniciativas como la que ha tomado Congreso Futuro, bueno, la Comisión Desafío del Futuro, como lo hace Chantal con Puerto Idea. En fin, no hay que inhibir propuestas que tiendan a cerrar esta brecha, pero sí creo que hace falta una unidad articuladora. Entonces yo tengo mucha fe en que el futuro Ministerio de Ciencia y Tecnología, con una unidad de profesionales muy capacitada y con recursos, pueda jugar ese rol articulador para que no dispersemos energía en distintos proyectos, en distintos instrumentos, sino que tengamos una propuesta de cerrar esta brecha bien estratégica y con recursos bien focalizados. Perfecto. Vamos a volver a eso del ministerio porque me interesa un poco tocarlo. Vamos a una pequeña pausa y volvemos a seguir conversando con estas interesantes personas de la ciencia. Hola, volvemos entonces a este Encuentros del Futuro. Aquí en el edificio del ex Congreso estamos viviendo Congreso del Futuro. Estamos con el senador Guido Girardi, Chantal Signorio y Mario Jamuy. Estamos conversando sobre ciencia y ciencia para la ciudadanía. Justamente Mario estaba conversando el tema del Ministerio de la Ciencia. Te quería preguntar, Guido, muy cortito, ¿por qué hoy día el Ministerio de la Ciencia es relevante
¿qué va a generar en términos de convergencia? Porque hoy día tenemos CONICYT que depende de un ministerio, tenemos otros proyectos otras instituciones que dependen del Ministerio de Educación, CONICYT depende del Ministerio de Educación, otros Ministerio de Economía. ¿Qué va a generar el ministerio que va a permitir que haya una institucionalidad que congregue, como dice Mario? O sea, yo creo que lo que Chile necesita son políticas de ciencia, de la sociedad, de abajo hacia arriba. Creo que en un país presidencialista tiene que haber una institucionalidad que logre colaborar a eso. Un instrumento por sí solo no va a resolver nada. O sea, si nosotros dijéramos el Ministerio de Ciencias como la varita mágica, estamos totalmente equivocados. Es la educación de los niños, el transformar esto en una dimensión de demanda ciudadana, de sentido de vida, de una visión común compartida del país en el que tú quieres vivir, es tener un proyecto país. Pero entonces, de desarrollo de políticas públicas específicamente. Es que la ciencia tiene que estar en todas partes. O sea, este es un elemento coordinador. La ciencia no es para la economía solo. Es para la salud, es para el arte, es para todo. ¿Te das cuenta? La ciencia tiene que haber en todos los ámbitos de la ciudad. Yo me subo al transporte público y necesito ciencia. Voy al hospital y necesito más ciencia. Entonces, el punto es, además, democratizar la ciencia. O sea, democratizar el acceso a la ciencia, a la creación científica, al aporte científico. Entonces, esto es una dimensión compleja. Yo siempre digo, el Ministerio de Ciencia es como un cerebro, que le da un sentido a tus pies, a tus manos, a todas las partes de tu cuerpo. Para mí, tal vez el cerebro más importante o el ministerio más importante de un país debería ser el Ministerio de Ciencia, Cultura y Educación Superior, que articule todo el mundo en función de una visión común. Ajá. ¿Te das cuenta? Pero no quiere decir que los demás no hagan su parte, sino que estén incluidos, colaborando. Y el rol de este ministerio es un espacio de reflexión y de acción al mismo tiempo. Perfecto. Mario, ¿tú crees que, el anuncio de la presidenta se hizo en el marco del Congreso del Futuro, por lo tanto resulta también bien interesante este momento que estamos viviendo? ¿Cuál es tu sueño o tu esperanza con esta nueva institucionalidad que vamos a tener? Yo aspiro a que esta institucionalidad cambie a Chile. Que Chile deje de ser un país que depende de sus recursos naturales, de la explotación y la sobreexplotación de sus recursos naturales, sino que incorpore el conocimiento, la reflexión en su desarrollo. Que la ciencia, la tecnología, la investigación en general, incluyendo las artes y las humanidades, pasen a ser un motor del desarrollo del país. Yo creo que esa es la única manera en que Chile se integre a los desafíos del futuro. Quiero que sea un ministerio que mire el futuro, como decía Guido, quiero que sea un ministerio reflexivo, quiero que sea un ministerio que haga prospectiva, quiero que sea un ministerio que articule, que sea, como dice Guido, el cerebro del Estado de Chile. Es decir, que si ese ministerio identifica que hay que resolver un problema de transporte, de salud, de sequía, o puede ser de la marea roja, o de transporte, en fin, que ese ministerio sea capaz de articular a todo el aparataje del Estado y a los científicos detrás y alineado de objetivos claros definidos por una política de ciencia y tecnología que hoy día es difusa. ¿Y cómo en la práctica, cómo llevamos eso? ¿Cómo realizamos eso? ¿Cómo logramos que esta institucionalidad llegue a puerto, llegue a la gente? Primero, con una instancia de reflexión estratégica y prospectiva que mire a largo plazo las distintas tendencias que hay en el mundo hoy día y los desafíos que están ahí en nuestro horizonte. Segundo, con una definición de política de ciencia y tecnología que articule al sistema, a los distintos ministerios, que defina políticas claras para los plazos y lo que duran los gobiernos, que son 4 años, articulado por también esta estrategia de más largo plazo, de manera que las políticas de ciencia, tecnología e innovación perduren, sean políticas más de Estado. Eso es lo principal, una mirada a largo plazo, una política en función de la mirada a largo plazo que articule a los distintos actores con objetivos claros y
que recoja lo que la ciudadanía espera del Estado, que le resuelva su problema, que la ciencia y la tecnología estén para resolver no solo problemas de salud, problemas de la mayor esperanza de vida, el problema de transporte, en fin, los distintos problemas y demandas que tienen las personas. Poner la ciencia al servicio del desarrollo integral del país. Perfecto. Oye, Chantal, ¿quién financia la ciencia? Hoy día tenemos apenas un 0,4%, digo apenas porque estamos 0,4% del PIB se va para ciencia. Estamos muy por debajo del promedio de la OCDE, que es como cercano al 2%. ¿Hay interés del mundo privado por incorporarse al financiamiento de la ciencia? ¿Hay interés del mundo público por aumentar esto que conversaban en el panel anteriormente, de llevar que el gasto en ciencia sea del 1%, que seguiríamos estando por debajo del OCDE, pero ¿cómo se financia la ciencia hoy día? Bueno, una parte tendría que contestar él porque es más técnica. Yo te puedo dar como la mirada desde una gestora que trata de hacer una actividad. La verdad es que la filantropía en Chile es prácticamente inexistente, y después del último año con todos los escándalos te diría que se restringió aún más. Y en términos de ciencia en general, la empresa privada ni siquiera invierte internamente en hacer ciencia para lo que hace. O sea, hace lo mínimo necesario. Entonces también yo creo que eso lo puede explicar Mario probablemente mucho mejor que yo, pero no hay no es visionario nuestro empresariado. Yo creo que ahí hay un tema, una cosa que quizás falta también en la formación de en algunas carreras. También habría que incluir en esa malla curricular como otros aspectos y otras áreas de no solamente un tema de gestión, esto también una de visión. La empresa, como te digo, es bastante reacia a financiar en general. Nosotros tenemos la suerte que una minera nos financia, Minera Escondida, y la verdad es que estamos muy contentos y trabajamos muy bien con ellos, pero es un caso bastante, de hecho son los mayores financistas, yo creo que de cultura en Chile. O sea, probablemente es la empresa que financia Santiago a 1000, Plagio, en fin, las grandes iniciativas a nivel nacional están financiadas por esta empresa, que es una empresa más encima que no es ni chilena, es australiana. Entonces, pero yo creo que ahí hay un tema pendiente. Se está hablando de filantropía en Chile, se está poniendo el tema en la discusión, pero bueno, y lo que sí tenemos, y eso hay que valorarlo mucho, es la Ley de Donaciones Culturales. Y no hay que hablar, nosotros, por ejemplo, el 50% de todo lo que logramos hacer es gracias al Estado, por lo tanto, plata de todos los chilenos, y tratamos de usarla con esa misma responsabilidad y ahorrarla y sacarle el mejor jugo posible, porque eso sí que es un gran beneficio que nos da el Estado, y es una gran política que ya tiene muchos años y que se ha implantado y que para nosotros es fundamental. O sea, definitivamente Puerto Ideal no se podría hacer sin la ley de donación. Ahora, la parte ya de los porcentajes, mejor que lo hable él. Sí, un segundo. Guido, ¿existe voluntad en el Congreso para llevar el gasto público al 1% para la ciencia? O sea, mira, yo lo que creo es que este es un problema de la élite política y empresarial de este país. Yo creo que hay cero visión del futuro y cero ambición, no hay. Y es de izquierda y de derecha, porque has tenido gobiernos de izquierda y de derecha, y seguramente hay empresarios de izquierda y de derecha. Es un fenómeno muy complejo. Es no entender cómo se va a desarrollar la sociedad del siglo XXI, no entender qué es lo que va a hacer la economía en el siglo, qué es lo que va a hacer el progreso, qué es lo que va a hacer el bienestar. Que va a estar mediado como nunca antes en la historia por la ciencia y los datos. Yo decía, el siglo XX fue el siglo del petróleo. Tú controlabas el petróleo, controlabas el mundo, el poder, todo. Y lo hacías con guerra. El problema es que la ciencia y los datos no se controlan con guerra. Tienen otra estrategia. Y el punto es que... ¿Hay cierta miopía entonces? Es que yo pienso que hay un anacronismo y una situación de confort. Yo creo que lamentablemente Chile... Esto de tener una situación fácil de acceso a los recursos naturales nos hizo caer en una suerte de adicción, una cocaína, que somos totalmente adictos. Cuando el cobre está bien, te dice, no, ¿para qué tenemos excedente? ¿Para qué vamos a hacer? Y cuando el cobre está mal, te dice, mira, es que no tenemos recursos para invertir en nada. O sea, nunca pasa nada. Y tendremos empresarios que no entienden el fenómeno de la Kodak.
La COAC tenía 100.000 trabajadores hace 15 años atrás. Ahí valía 40.000 millones de dólares. Ya no existe, ¿no? O sea, lo que pasa acá es que creo que hay una falta de visión país, hay una falta de reflexión, tanto en el mundo público como privado, en todas las élites. Ahora, Chile, con 0,36% de producto, porque Mario es muy benevolente, no está condenado al pasado, es una irresponsabilidad. Yo considero que nuestro Ministerio de Hacienda es irresponsable. No solamente que sea, es irresponsable con Chile, porque nos está condenando al pasado, ¿te das cuenta? Entonces, considero que los empresarios no entiendan que para ellos mismos, para su propio bienestar, para su propio desarrollo, yo te pongo solo el ejemplo de la salmonicultura. Si ellos hubieran hecho ciencia, no hubieran tenido las pérdidas que tuvieron, no hubiera salido mucho más barato haber hecho ciencia, haber entendido el problema ecológico, haber construido respuestas científicas. Creo que, ¿te das cuenta? Chile, yo ponía el ejemplo, exporta concentrado de cobre, llega a China y los chinos le sacan al concentrado de cobre el oro, la plata, el galio, el germanio, molibdeno, bismuto, y después lo venden. Y lo venden como tierras raras, lo venden como oro, como plata, si ni siquiera estamos hablando que hicieron de hacer un cable de cobre que en Chile no se hace, de sacarle los componentes. Entonces a los chinos el concentrado de cobre sale gratis y ganan plata más encima, porque con el oro, la plata y las tierras raras y todos los metales que le sacan a nuestro, que nosotros regalamos, entonces digo, esa visión mediocre, esa visión ciega, esa visión pobre, pero irresponsable para el país es la que tiene que cambiar. Ahora, el Ministerio también tiene otras cosas. Yo sé que Mario en este tema, para él esto tiene también una situación política compleja, pero para mí no. Yo no creo en el Ministerio de Ciencia y Tecnología sin innovación. ¿Por qué? Porque quieren dejar la innovación en economía, como si solo economía tuviera que innovar, como si no se necesitara innovación social, innovar para educar mejor, innovar para hacer mejor salud, innovar para hacer mejor ciudad, innovar para tener menos depresión. ¿Te das cuenta? Para tener más felicidad. La innovación no es un tema económico. Además, si tú no unes la innovación con la ciencia y la tecnología, es que lo quiero provocar, si no unes la ciencia y la tecnología con la innovación, lo que vamos a seguir haciendo es que hay un muro entre la innovación y la ciencia y la tecnología. ¿Qué va a pasar con nuestros científicos? Van a seguir haciendo papers. Yo quiero que hagan patentes, que resuelvan problemas, que la ciencia básica, que la ciencia aplicada, la usen también para resolver los problemas de cómo somos más potentes en energía solar, o como ayer, como un joven médico se va a Inglaterra a hacer robots para tratar el cáncer de colon. ¿Te das cuenta? Eso es lo que necesitamos y evidentemente esa reflexión es la que vamos a tener que hacer en el Congreso. Interpelado un poco por esta disociación que va a tener. Provocado. Respondemos cortito para poder tener una ronda de cierre. ¿Qué pasa con esto del ministerio que va a tener este espacio separado? El Ministerio de Ciencia y Tecnología, si bien no lleva el nombre de innovación, tiene como tareas la promoción de la investigación científica, la investigación de la ciencia aplicada y también la transferencia de conocimiento y de tecnología sobre base científica tecnológica al sector productivo. Es decir, va a tener una función muy importante en lo que es la innovación sobre base científica tecnológica. Perfecto. Empujando desde los centros de investigación hacia el sector productivo. Quiero hacer una ronda de preguntas bien cortitas porque ya estamos prontos al cierre. Chantal, ¿cómo ves la ciencia en la infancia? ¿Hay un interés de los niños por la ciencia? ¿Cómo es este proceso de formación de científicos hoy día desde la escuela? ¿Cómo lo ves tú desde Puerto de Ideas, donde residen muchos niños también en esta Sí, en Antofagasta es donde hacemos más programación infantil científica. Y la verdad es que es bien impactante. Yo lo asimilaría un poco a lo que pasa con la lectura. Hoy día hay una crisis de lectura, de venta de libros y todo eso, menos la industria, las editoras que hacen libros para niños. Eso están en un auge y es maravilloso y los libros son cada vez más bonitos y todo eso. Yo creo que esto pasa por los padres, finalmente. Los padres se dan cuenta la importancia que es que lean y la importancia es que se conecten con el mundo científico. Yo creo que va un poco paralelo, a mí esa es mi percepción de estos años de experiencia. Y es impactante, o sea, además que el padre aprende detrás del niño. O sea, eso también
no nos engañemos, hay un aprendizaje, aunque sea la cosa más sencilla, el padre llega ahí. Y eso es, me parece que algo que hay que aprovechar, este momento en donde hay un interés de formar a los hijos, de darles las herramientas, de prepararlos en aquello que con los colegios públicos, sobre todo, son más débiles, una educación que tiene más limitaciones, entonces los padres tratan de complementar mucho la educación. Y me parece que, bueno, lógicamente habría que mejorar la educación científica en los colegios, porque eso es el punto de partida, pero bueno, eso ya es un problema como enorme. Sí, justamente, Mario, te quería preguntar eso. ¿Cómo nos hacemos cargo de tener o más científicos o más interés de los niños jóvenes que están saliendo de las universidades por ingresar a el mundo científico, que a veces lo ven allá como en una nueva galaxia, como esas que andas buscando tú? Yo creo que hay que ir instalando una cultura de ciencia, tecnología e innovación desde temprana edad en el colegio, y eso es algo que se está comenzando a hacer como un programa colaborativo entre Explora CONICYT y el Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de Innovación. Perfecto. Oye, muchas gracias a los tres por esta grata conversación. Era cortito el tiempo, no era como el panel extendido, estábamos en el sideshow de lo que ha sido el Congreso del Futuro. Muchas gracias a todos. Esta fue una nueva versión de Encuentros del Futuro. Nos veremos en una siguiente oportunidad.